Iglesia, buenos días. Nos da mucho gusto poderte recibir este domingo más en Familia en Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos y nos acompañas haciendo una oración para comenzar con este momento de alabanza y adoración a Dios? Señor Padre, te damos gracias por este día, Señor, que nos has permitido levantarnos de nuestras camas, Señor, y poder darte nuestro corazón, Señor, a servicio tuyo, Señor, que puedas tú permanecer en nosotros, Padre, y nosotros permanecer en ti, Padre, que seas tú lo que importa esta mañana, Señor, que nada de lo que hay afuera, Señor, nos impida seguir tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Donde está el Espíritu de Dios soy libre. Donde está el Espíritu de Dios hay paz. Donde está el Espíritu de Dios soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Donde está el Espíritu de Dios hay vida. Donde está el Espíritu de Dios hay perdón. Donde está el Espíritu de Dios hay guía. Donde está su Espíritu hay salvación. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Y todo temor tiene que huir, la duda no puede ya existir. Hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido. Ya hay poder en su presencia. Y todo temor tiene que huir, la duda no puede ya existir. Hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido. Ya hay poder en su presencia. Está el Espíritu de Dios, está el cielo. Donde está su Espíritu, esperanza hay. Donde está su Espíritu, yo tengo futuro. Pues donde está su Espíritu es mi hogar. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar
quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. A ti damos toda adoración, Señor Jesús, toda gloria a tu nombre, Señor. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón.
¿Qué tal, iglesia? Muy buen día. Bienvenidos a este tiempo, a este domingo más en que nos reunimos como familia y especialmente en estas fechas que estamos pues recordando, ¿verdad? Ese sacrificio, ese momento tan importante para la historia de la humanidad, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestras vidas. Y hoy nos unimos, un poco más tarde vamos a estar compartiendo la Santa Cena los unos con los otros, pero antes quisiera que reflexionáramos en esto que estamos precisamente rememorando, conmemorando o celebrando. Y justamente nos habla la palabra de Dios en Juan, en el libro de Juan, uno de los evangelios, capítulo 10, versículos 14 al 18. Jesús está hablando y nos dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad también para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Vamos a orar. Padre, hoy en este tiempo te damos tantas gracias por este sacrificio que tú hiciste por la humanidad, por querer regresarnos a ti, Dios, porque ciertamente era la única manera en la que nosotros podríamos tener la posibilidad de volver a entrar a tu reino, Dios. Hoy te pedimos que cada corazón que escuche esta palabra pueda ser confrontado, pero también pueda ser animado y sobre todo pueda llenarse de la esperanza que hay en ti y en tu amor, Dios. Te damos gracias por todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y no sé, yo creo que muchos hemos escuchado este término que viene de la lengua japonesa, del idioma japonés, que es kamikaze. Y originalmente esta palabra significa viento divino. Pero la noción de esta palabra, la importancia de esta palabra surgió en la Segunda Guerra Mundial. A los pilotos japoneses que estrellaban aviones cargados de explosivos contra distintos objetivos, suicidándose con el ataque, se les llamaba kamikazes. Así también se denomina a los aviones que tripulan estos pilotos suicidas. En la actualidad, hoy en estos tiempos, se conoce como kamikaze a cualquier atacante suicida, más allá de su nacionalidad, no importa de dónde sea, por el simple hecho de provocar un ataque donde él mismo se sacrifica, se le llama kamikaze. La intención de esta muerte es dar muerte a otros. Y aunque es una muerte con propósito, ¿verdad? Es uno que no va acorde a la voluntad de Dios.
Y justamente hoy que estamos hablando de lo que estamos celebrando en esta semana, y en este fin de semana sobre todo, en muchos lugares se recuerda la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos lo hacen con esta connotación histórica, más allá de la importancia que tiene a nivel espiritual esta muerte con propósito, esta muerte que da vida. Y esto obviamente nos sesga de poder ver más allá de lo que Dios tiene pensado a través de este sacrificio, que es una muerte con propósito. Y dice Isaías 53, versículos 2 al 5, es una de las profecías más acertadas que habla sobre lo que Jesús iba a padecer como el Mesías, como el enviado de Dios. Y aquí el profeta Isaías nos dice: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable, Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Entonces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos a Jesús de manera indirecta o no de una manera revelada como lo hace en el Nuevo Testamento, pero ciertamente el libro de Isaías y sobre todo este capítulo nos deja entrever lo que pasaría muchos años después de que fuera escrito. Segunda de Corintios 5, versículo 21 afirma que al que no cometió pecado alguno, por nosotros, por ti y por mí, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, si te das cuenta, Jesús vino a cumplir un propósito más allá de lo que cualquier ser humano podía entender. Él entendía desde que inició su ministerio, y yo pienso que incluso desde antes, él estaba enfocado en el propósito por el cual él había venido a la tierra, que era morir para darnos vida, una muerte que da vida a quienes lo reciben. Pero si te das cuenta, en este versículo nos da algunos puntos de lo que Jesús ciertamente pasó. Él fue rechazado por la gente. Dejó de ser deseable para los que solo buscaban milagros o algún beneficio. Dejó de ser deseable en muchas ocasiones porque habló con dureza, habló con la verdad. Y a mucha gente no le gusta escuchar la verdad. También cargó con nuestras enfermedades. Vemos en los 4 evangelios cómo Jesús en su ministerio estuvo sanando enfermos. No sanó a todos, porque en medio de todas esas sanidades que no fueron aleatorias, había un propósito más allá. Él estuvo sanando aún a los más despreciados, como los leprosos, sin importarle esa condición. Muchos rechazaban a los leprosos, pero Jesús se acercaba a los leprosos, rompiendo todo esquema, todo paradigma y trayendo esas nuevas formas de actuar. Fue golpeado por Dios, porque, como sabemos, la consecuencia del pecado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, muchas veces era inmediata. Vemos desde Éxodo como muchos de los que salieron de Egipto por su necedad, por su obstinación, por su falta de fe,
no entraron, murieron en el desierto. Otros más fueron castigados con pestes de serpientes que los mordían y los mataban. Y vemos cómo el pueblo por su murmuración tuvo una consecuencia inmediata. Pero a partir de que vino Jesús, Él soportó el castigo que el pecado merece. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, por nuestras faltas hacia Dios. La palabra hebrea pesha, que se usa para la rebelión en este texto de Isaías, se refiere a la infracción contra la autoridad de Dios, no contra cualquier autoridad, porque no era ni siquiera contra la autoridad de Moisés en ese tiempo, sino contra la autoridad de Dios. Y Él cargó con ese peso. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados, porque dice Romanos 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. No fuera de Cristo Jesús, sino en Él tenemos vida eterna. Ya la paga del pecado, que es muerte, fue saldada a través del sacrificio de Cristo. Y para este perdón de los pecados era necesario que se derramara la sangre. Tú te puedes poner a leer el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, y ahí viene explicado cómo por algún pecado el pueblo tiene que llevar un sacrificio hacia el templo de Dios, hacia el tabernáculo. Y Hebreos 9:22 nos dice, de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. No había otra manera en la que actuara Jesús, en la que actuara Dios, para poder traer esa restauración en su pueblo. Y vemos entonces cómo hay un nuevo pacto en Jesús. En el Antiguo Testamento, a través de todos los libros, de todos los escritos, vemos ese viejo pacto, antiguo pacto de Dios con el pueblo de Israel. Pero al haber sido quebrantado por los israelitas, por el pueblo de Dios, este pacto perdió la eficacia para la que fue creado, y por eso viene la necesidad de implementar un nuevo pacto, pero ya no de una manera que involucre tanto la acción de los hombres, que ciertamente sí tiene que ver un poco, y vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero esto se refiere a una acción más profunda de parte de Dios. Y poco va a importar que nosotros conozcamos todas las profecías que hay acerca de Cristo, acerca del Mesías y de los acontecimientos de aquellos tiempos, e incluso rememorarlos hoy, si no entendemos que la esencia de todo esto que dice el profeta Isaías y que hablaron muchos profetas, es el nuevo pacto que Dios iba a traer para con su pueblo. Ya desde el antiguo pacto Dios estaba hablando de la necesidad de un nuevo pacto con su pueblo. Y las escrituras nos demuestran que Jesús, que Dios el Padre y Dios el Hijo y el Espíritu Santo estaban ansiosos por implementar, por echar a andar este nuevo pacto. Dice en Lucas capítulo 22, versículos 14 al 16, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Entonces nos habla de ese anhelo, porque Dios quería que todo lo viejo pasara para que todas las nuevas cosas fueran hechas en el nuevo pacto a través de Cristo Jesús.
Pero antes de implementar este nuevo pacto, era necesario que nuestro Señor nos mostrara la importancia, perdón, de tener una limpieza más que física, espiritual, del hombre interior, que obviamente se ve reflejado en lo físico. Tú podrías ver en la calle a gente que tal vez pueda verse impecable por fuera, pero si tú eres perceptivo y observador, podrás ver muchas veces el estado espiritual interno reflejado en el exterior. Y no lo digo esto para que nos pongamos a juzgar, sino para que nosotros empecemos a vernos a nosotros y realmente cómo nos estamos viendo nosotros. ¿Cuál es nuestro estado espiritual según lo que yo reflejo? Y entonces Jesús, en Juan capítulo 13, versículos 3 al 10, habla de esta importancia de estar limpios para poder tener parte en este nuevo pacto. Dice aquí, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no lo entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Entonces vemos cómo Jesús enfatiza, y no quiero enfatizar mucho en lo que significa el que lavar a los pies a los discípulos y todo lo que hay detrás, sino quiero que tomemos la esencia de la limpieza al momento de entrar al nuevo pacto. Es decir, no hablaba tanto de una limpieza corporal, sino de una limpieza en la mente y en el corazón, que viene a través del arrepentimiento, que viene a través de ese nuevo nacer que nos da el Espíritu Santo por convicción. Y el apóstol Pablo profundizó más en esto cuando precisamente está enseñando sobre el memorial de la Cena del Señor, de la Santa Cena. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 29. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Eso es importante tener esa convicción de limpieza interna. Y no te estoy hablando de una vida perfecta en la que no nos equivocamos, porque eso no va a pasar hasta que nosotros estemos en presencia de Dios. Sino está hablando más bien de esa condición en la que nosotros ya no estamos viviendo para nuestros propios deseos, sino para Dios. Y entregamos cuentas a Él, y cada que nos equivocamos, cada que cometemos un error, vamos con Él y le pedimos perdón, porque sabemos que hoy le pertenecemos a Él por medio de este nuevo pacto. No podemos tener parte en el nuevo pacto de Dios sin limpieza espiritual. Mucha gente no entiende por qué a veces no puede conectar tan fácilmente con Dios, pero la razón es porque realmente no se han limpiado del todo de sus pecados, porque no han tenido ese arrepentimiento, esa nueva conciencia que viene de Dios, y siguen viviendo esa vida de la que Dios los quiere librar.
Ahora vamos a ver, hablando de este nuevo pacto. Recordemos que un pacto es un suceso de importancia. Y hablando de este pacto que estamos rememorando, es una importancia tremenda en las vidas de todas las personas. Ah, que es celebrado por dos partes. Hay dos partes implicadas. En este caso es Dios y del otro lado estamos nosotros. Y sellado mediante un juramento. Entonces vemos cómo Jesús instituyó esto a través de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Dice Marcos capítulo 14, versículos 22 al 24. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles: tomen esto, que es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, les dijo. Y como en ese tiempo no había coronavirus, no había problema de que compartieran la misma copa. Pero quiero que veas esto: tomar de la copa de alguien más significa entrar en comunión con esa persona. E implica una comunión total. Cuando nosotros nos volvemos parte o tomamos parte del nuevo pacto a través de la Santa Cena, a través de esta convicción de ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, tenemos esa comunión, ese compartir tanto la muerte como la vida de Cristo, la resurrección de Cristo, y tenemos conciencia de que este nuevo pacto viene con promesas. El antiguo pacto también venía con promesas que desgraciadamente se anularon por el pueblo de Dios, que solamente pocos tal vez pudieron alcanzar. Pero hoy, con el nuevo pacto, se ha extendido el alcance de las promesas. Y estamos hablando de que el pacto se celebra hay dos partes que lo celebran. Hay dos interesados. Y nuestro Señor dio el primer paso en este nuevo pacto. Y vamos a ver ahora varias promesas que vienen desprendidas de este nuevo pacto. Primero vemos que prometió dar su vida en rescate por cada uno de los discípulos. Morir en la cruz del Calvario derramando su sangre por nosotros, por ti que estás viendo este video, por los que están contigo y por mí. Juan 3:16, capítulo 3, versículos 16 y 17, que es uno de los más famosos dentro de toda la comunidad cristiana. Dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo se va a condenar solo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces tenemos una promesa de vida eterna, una promesa de rescate de nuestras vidas. También prometió no dejarnos solos ni huérfanos. Juan 14, versículos 18 y 19 nos dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy en tiempo presente con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. No estoy diciendo estaré, sino que estoy ahora ya con ustedes presentes. Entonces tenemos esa promesa de que Él no nos va a dejar solos ni huérfanos.
También prometió traer una nueva naturaleza en el corazón, lavar o limpiar a sus discípulos, aquellos que toman parte de este nuevo pacto, mediante la palabra escrita en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. Jeremías 31, versos 31 al 33 declara esto: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré en el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es una de las promesas increíbles que tenemos, que su palabra iba a estar en nuestro corazón. Él le dijo a los discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo les iba a recordar todas las palabras que Jesús les había dado. Yo estoy seguro, porque los discípulos, los apóstoles, eran humanos como tú y como yo, que muchas de las cosas que Jesús dijo en su humanidad era difícil de que las recordaran. Todo lo que fue escrito en los evangelios no fue escrito inmediatamente, tardó alrededor de un periodo de 60 a 100 años. No tuvieron esa capacidad de retener todo eso. Entonces fue el Espíritu Santo quien recordó cada palabra, cada parábola, cada historia que Jesús contó, cada nuevo mandamiento que él dio. Fue el Espíritu. Por eso dice aquí que iba a poner la ley en su corazón, que ya no iba a ser necesario que nadie enseñara, porque todos los que fueran parte de este nuevo pacto iban a tener este conocimiento en su interior. Y obviamente tenemos la promesa del Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 17. Dice: y yo les pediré al Padre, y Él les dará un consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no conoce ni puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. Entonces estamos viendo cómo Jesús trae esas promesas a través del nuevo pacto. También prometió preparar moradas para nosotros en los cielos, donde espera que le alcancemos. Juan 14, versículos 2 y 3 nos dicen: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, está diciendo Jesús. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Entonces, a grandes rasgos y de una manera muy sencilla, porque podemos profundizar mucho más sobre esto, a través del nuevo pacto tenemos promesas. No nada más para esta vida, porque para esta vida tenemos promesas como la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la limpieza en nuestro pensar y nuestro sentir, pero sobre todo, y más importante aún, tenemos las promesas de la vida eterna, de que un día, cuando nosotros terminemos nuestro caminar aquí, vamos a poder estar en la presencia de nuestro Señor. Y ahora, esta fue la parte que Dios puso a través de Cristo Jesús del pacto. Pero recordemos que hay dos partes en el pacto. Y hay una parte que nos compete a nosotros, y en el cual nosotros tenemos un papel importante dentro de este nuevo pacto. Y no es que nosotros tengamos que hacer algo para poder obtenerlo, porque recordemos que esto es por gracia y no por obras. No es algo que podamos ganar por méritos propios, tú y yo, sino que es más bien una actitud, una condición de nuestro corazón. Estamos hablando de compromiso
y permanencia y de multiplicación. Esa es la parte del pacto que nos compete a nosotros. Y para esto Jesús usó una parábola preciosa que a mí me encanta, cómo lo trae a nosotros para poder entender la importancia de la permanencia en el nuevo pacto. Dice Juan capítulo 15, versículos 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces el nuevo pacto estará vigente en nosotros si permanecemos en una comunión continua con Dios. No se trata de una comunión de cada domingo o de cada tercer día o de una vez al mes, sino de algo permanente. Algo que nosotros perseveramos por hacer todos los días. Y no por obligación, sino lo hacemos por gozo, por el gozo de poder estar cada vez más cerca con nuestro Señor. Porque cuando nosotros hemos sido impactados por el Espíritu Santo y hemos tenido la conciencia de este nuevo pacto, nos apasionamos por Jesús. Y el poder tener estos tiempos y tiempos en nuestra intimidad, cada uno de nosotros, vamos creciendo en esa pasión por Jesús, para que el día de mañana que estemos en su presencia, Él sea el quien nos cautive. Y también hablamos de multiplicación. Juan capítulo 15, ahí mismo donde estábamos, versículos 5 y 6. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Y vemos cómo este nuevo pacto no se trata nada más de mí. No se trata nada más de individuos, sino no es para un beneficio propio, sino se trata de trascender. No nosotros, sino Jesús a través de nosotros. Cuando nosotros estamos conectados profundamente con Jesús, es inevitable que nosotros demos fruto. Es inevitable que nosotros empecemos a multiplicar el Evangelio en otras vidas, en otras personas. Es inevitable que en nosotros esté el deseo porque otras personas conozcan de nuestro Señor, conozcan de su palabra. Y entonces, a través de este nuevo pacto, entendemos el peso y la importancia que hay en el sacrificio de nuestro Señor. No nada más como el rescate de nuestras vidas, sino como la manera en la que Dios nos hace merecedores, por medio de Cristo, de las promesas que se desprenden de este nuevo pacto, que está escrito en este libro. Tanto las promesas pasadas como las promesas que se han dicho en el Nuevo Testamento son parte de este nuevo pacto, renovado por la sangre de Cristo. Y es por eso que tú y yo necesitamos, hoy más que nunca, centrarnos en cuán importante es para nosotros este sacrificio de Jesús. Y sobre todo, más importante, que de nada serviría la muerte de nuestro Señor Jesucristo sin la resurrección, sin ese sello de este nuevo pacto. Porque con la sangre se dio el juramento
pero el sello definitivo está en la resurrección. Y entonces ahora vamos a tomarnos un momento para reflexionar en esto. Quiero que tú cierres tus ojos en casa y puedas tomarte un tiempo para preparar este ambiente y poder tomar el memorial de la muerte, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Cena. A continuación, prepara tu pan sin levadura y jugo de uva para nuestra Santa Cena. Iglesia, espero que ya tengas todo a la mano para poder tomar este tiempo y poder hacer el memorial de la Cena del Señor. Dice 1 Corintios 11, versículos 23. El apóstol Pablo está enseñando lo que Jesús nos dejó como un mandamiento para conmemorar su sacrificio, pero sobre todo el nuevo pacto a través de su sacrificio. Y dice aquí: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan sin levadura, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, cada uno de nosotros vamos a partir nuestro pan sin levadura y vamos a compartirlo con las personas que están en nuestro hogar. Si somos 2 o 3, no importa, podemos compartirlo. Espero no hay riesgo de contagio ahí con los que están en tu casa. Quiero pensar. Y si tú estás solo, recuerda que no estás solo, el Señor está contigo. Él prometió que no nos iba a dejar solos. Entonces toma este tiempo también para recordar que Él está contigo, y parte el pan y piensa en aquellos con los que te gustaría estar compartiendo esta cena del Señor, y compártelo. El versículo 25 nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y vamos a tomar este tiempo para poder comer el pan y el vino, primero teniendo una conciencia de arrepentimiento. Y vamos a orar para eso. Yo quiero orar por ti para que hoy podamos tener tanto ustedes como yo, esa conciencia de poder tomar dignamente esta Santa Cena. Bendito Dios, gracias, Señor, porque nos dejaste una manera de poder conmemorar lo que tú hiciste por nosotros. Este nuevo pacto que nos muestra tu gran amor por cada uno de nosotros. Hoy clamo porque primero nos perdones, Dios, porque muchas veces nos equivocamos y cometemos errores, Dios, y permitimos que el pecado a veces nos quiera arrebatar lo que tú nos has dado, pero como nuevas criaturas nos alejamos, Dios, y entendemos nuestra condición, pero también tomamos acción. Te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos equivocado, que hemos pecado. Te pedimos que puedas limpiar nuestro corazón hoy, que podamos tomar este tiempo, esta cena de manera digna, Dios.
Tú conoces nuestro corazón y sabes que si hoy estamos aquí es porque realmente queremos tener esa comunión, partiendo el pan y compartiendo el vino, Dios. Gracias por tu sangre que nos lava, nos limpia. Y gracias por tu resurrección que sella ese pacto que hoy tenemos contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora podemos comer nuestro pan. Y tomamos nuestro vino con esa conciencia de que es la representación de la sangre, de la tinta con la que fue escrito un nuevo pacto entre Dios y los hombres por medio de Cristo Jesús. Y pues espero que realmente podamos tomar esos tiempos para reflexionar en si estoy cumpliendo la parte que me corresponde del pacto y poder corresponder a ese amor, como decían unos hermanos que eran apasionados por Cristo, decían, para que el Cordero reciba el trofeo por su padecimiento. Que tu vida y mi vida sea ese trofeo. Nos vemos. Que Dios te bendiga.